Bueno, pues ahora vamos a empezar. Pues bienvenidos a todos y claro, especialmente a mis invitados, Laura Álvarez y Samuel Martínez. Pues hoy tenemos una programa interesante para vosotros y a ver, es un gran placer estar con vosotros. Bueno, pues bueno, como todos sabemos, la industria de la gestión de residuos está sujeta a cambios, ¿no? Las preferencias de los consumidores, los diseños de los envases, la economía, la estacionalidad implican cambios, ¿no? Pero quizás, sobre todo, la legislación es el factor que impulsa generar los cambios. A menudo se hace con la mejor de las intenciones, pero es nuestro trabajo reaccionar, adaptarnos y mantener la eficiencia. Pues bienvenidos a todos los invitados y pues mi nombre es Roland, soy un comercial de Great Parrot y a ver, mi región es EMEA y pues ahora quiero introducir mis invitados o ellos van a decir algo. Pues Laura, adelante. Hola a todos, yo soy Laura, cofundadora y CEO de Humana y bueno, estoy encantada de compartir esta charla con vosotros, así que gracias Roland por organizarla. Humana es una empresa tecnológica y nosotros lo que hacemos es ayudar a empresas a diseñar y operar mejores plantas de tratamiento de residuos en cualquier parte del mundo. Y bueno, los fundadores de Humana venimos del sector residuos, tenemos un background muy industrial y bueno, pues después de 10 años diseñando, construyendo y operando algunas de las plantas de mayor tratamiento de Europa, pues nos dimos cuenta que los procesos de ingeniería tradicional estaban muy limitados, ¿no? Todo se basaba en hojas de cálculo infinitas, se vinculaban a mano y no había ni rigor ni un estándar. Así que decidimos crearlo. Y bueno, ahora trabajamos con administraciones, grandes operadores internacionales, integradores de todo el mundo, proveedores e ingenierías y les ayudamos a potenciar su know-how y sobre todo a utilizar mejor los datos de los que disponen. Genial. Samuel. Un placer estar con todos vosotros. Gracias, Roland, por la invitación y por participar. Un placer estar contigo, Laura, también. Bueno, yo soy Samuel Martínez, soy el Chief Revenue Officer en Greenback. Es una empresa en base a Londres. Básicamente nos centramos en implementar tecnologías a dos niveles, tanto en el físico como en el digital. En el físico lo hacemos a través de eh, tecnología de reciclaje avanzado de una forma modular y distribuida allá donde existe el residuo. Y en la parte digital, mediante una plataforma que hace la trazabilidad y la medición de todas las evidencias que suceden en el proceso en tiempo real para certificar tanto lo que sucede con el residuo como lo que se produce a través de los procesos y generar circularidad con toda prueba y evidencia de lo que sucede. Y un placer de estar con todos vosotros. Muy bien, gracias Samuel. Para los invitados, tener en cuenta que hay una sección por debajo de vuestras pantallas que pone Q y A. Ahí es donde puede poner vuestras preguntas y al final del evento vamos a tener la oportunidad de responder a estas preguntas y también tiene la oportunidad de votar. Así que las preguntas populares serían nuestras prioridades. Hoy vamos a cubrir tres secciones, tres temas, ideas y sería primero SDDR, segundo REP y vamos a terminar con la tasa de basura. Pues bueno, empezando con SDDR. Ah, bueno, aquí en España, bueno, todavía no tenemos SDDR, pero como sabemos todos, hay muchos planes, muchas ideas, mucha
conversación. A ver, hemos visto muchísima actividad por toda Europa y en otras partes del mundo. Y a ver, no sabemos cuándo está llegando, pero lo que creo que es fundamental es tener en cuenta las variables, las implicaciones y cómo vuestras organizaciones pueden adaptar al SDR. Pues creo que quiero empezar con una pregunta para Samuel. Pues Samuel, ¿cuál será la infraestructura logística necesaria para el SDR? Buena pregunta. Básicamente, una infraestructura significativa y costosa, teniendo en cuenta toda la infraestructura de logística inversa que se tiene que implementar. Eh, los sistemas de depósito, etcétera, están muy establecidos en muchos países, sobre todo en Europa, y funcionan muy bien, pero son costosos de mantener, de gestionar y necesitas de una involucración muy significativa del consumidor, que es el que tiene que ir y el depositar los productos de una forma bien educada y bien sistemática. Entonces, a no ser que haya un gran incentivo y un buen sistema establecido, pues es difícil su aplicabilidad. Lógicamente, cuando quieres establecerlo y no tienes una infraestructura, pues tienes que pensarlo muy bien, basarte en esas experiencias previas que existen en otros países que sí que tienen mucha vida y mucha experiencia en desarrollarlos, pero sobre todo también pensando en las implicaciones que eso puede tener, porque normalmente lo que vamos a hacer es implementar un proceso en un stream, en una categoría muy específica que vamos a sustraer de la categoría general de basura que se genera. Y eso tiene implicaciones en cascada en toda la cadena de valor de la gestión del residuo. Y por ende, si vamos a separar un valorizable, vamos a generar una disminución del valor del tratamiento de los valorizables y de los residuos. Y es lo que hay que ver de forma de cómo se establece el ecosistema para ajustar el propio sistema y la propia infraestructura a esos cambios. Es lo que muchos no entienden o no ven o no han pensado cómo les puede aplicar y cómo les puede influenciar este tipo de iniciativas. Lógicamente, cuando tienes un mandato, pues habrá que cumplirlo y habrá que establecerlo y luego habrá que ver quién lo financia, etcétera. Es un tema un poco sensible, diría yo, y complicado. Sí. Eso sí. A ver, como veo yo, la implicación como más obvio es vamos a tener menos PET y menos aluminio en las plantas. Y claro, estos materiales tienen un valor muy alto en comparación que los otros materiales. Y además son uno de los materiales más identificables, ¿no? Mm. De forma, de color, de su propio, bueno, polímero, en el caso de PET. Ah, Laura, estaba pensando un poco, como, ¿cuál cree que será el efecto que tendrá el SDDR en los operadores de las plantas, como, bueno, nuestra experta de las plantas? Bueno, yo creo que aquí la parte de la flexibilidad en las instalaciones va a ser fundamental. Yo creo que al final es todo un compendio, no solo las plantas, yo creo que al final esto trasciende a toda la cadena de residuo y bueno, pues si bien yo creo que es difícil adelantarse a determinados factores, lo que sí podemos hacer es usar la tecnología para ver distintos escenarios, ¿no? Y en base a eso tomar mejores decisiones. En cuanto a las plantas, bueno, pues cuando evaluamos la viabilidad de una nueva instalación o incluso el futuro de una existente, porque al final aquí vamos a tener que adaptar muchísimas instalaciones existentes, siempre hay que tener en cuenta pues variables que tienen muchísimo peso. Materiales de entrada, características del flujo, el coste de los materiales recuperados, la prognosis de residuos que se prevé durante la vida útil de la instalación, coste de rechazo, ¿no? Entonces, bueno, es un problema complejo. La ingeniería tradicional, por decirlo de alguna forma, está muy limitada
por lo que nosotros en Humara creemos que esto ha de ser abordado con tecnología, ¿no? Y esto es lo que permitimos a nuestros usuarios con Humara, ¿no? Estudiar distintos escenarios y sobre todo estresar modelos existentes para entender cómo se van a comportar las plantas con diferentes entradas de material. Has mencionado Qué el curioso. tema del PET y aluminio, pero básicamente yo creo que se centrará en lo que has comentado, Roland, los fácilmente identificables. Y el polietileno de alta densidad para botellas de champú, por ejemplo, que es otro valorizable que es fácil de identificar, de hacer sorting, de separar y de vender. Y es relativamente fácil de reciclar mecánicamente incluso. Yo creo que es otro susceptible en el caso de que haya pues una buena economía y integración junto con el PET, que ya de por sí, pues meter una botella de PET o de polietileno de alta densidad automáticamente es fácil de separar en los propios sistemas de depósito. Es otra viabilidad. En Inglaterra, por ejemplo, ya hay un sistema para las botellas de leche que es bastante efectivo, incluso para hacer reciclados en contacto con alimento. Eh, bueno, están empezando, pero es la tendencia un poco. A más simplemente eso, más el efecto en cómo sacamos entonces valor de lo que queda. Ese es lo complicado y lo que acabas de decir, Laura, es justo eso, cómo adaptas la infraestructura a esos cambios de una forma permanente y continua para intentar adaptarte y generar ese valor necesario para pagar las inversiones y son plantas que no montas para 3 o 4 años, se montan para décadas. Entonces es lo que hay que ir pensando y adaptándose con las tecnologías que precisamente facilitan el análisis y la adaptabilidad para estos cambios que vamos a tener de forma permanente. Eso es. A ver, sí, quiero hablar un poco más de ese tema, Samuel, de valorizar básicamente el material que queda, si o cuando tenemos menos de estos materiales. Y has hablado, bueno, un poco de alta densidad, pero yo creo que veo una tendencia de, bueno, un mayor interés en polipropileno, o sea, Mm. como material en varios casos, ma- un ejemplo de material 3D, ¿no? Y a ver, lo que estoy pensando es, a ver, si estamos, por ejemplo, hablando de los ópticos, bueno, sería relativamente fácil que los ópticos van cambiando sus materiales, buenos, los objetivos, ¿no? Y hablando un poco más de esto, ¿cuál sería, sí, los nuevos PETs y aluminios dentro de las plantas? Y, y cómo podemos ayudar al mercado español a, bueno, tener una sustitución de los materiales valorables. Y desde mi ¿Alguna punto de vista, puede yo creo que responder? es todo, sin excepción, porque cuando tenemos el chip o la gorra de la economía circular lo que se basa es en no considerar nada como un residuo, sino es como un recurso. Todo tiene un valor. El problema es que el valor se le da en función de la utilidad o del uso subsiguiente. Muchos problemas que está habiendo hoy día en la economía circular es que no existen mercados finales o demanda para ciertos streams, para ciertas calidades. En el momento en el que generamos una cierta demanda, por ejemplo, ahora estoy pensando en los flexibles, multimaterial, contaminados, de polialuminio, etcétera, que muchas veces pues, no tienen absolutamente ningún valor, son difíciles de colocar y en el mejor de los casos se van o al vertedero o a una incineración con o sin recuperación energética. Actualmente nosotros, por ejemplo, en Greenback, a través de tecnología, a través de la tecnología de reciclado químico avanzado, y con una tecnología particular que en nuestro caso es de inducida por microondas, que sí que podemos recuperar, por ejemplo, el polialu, esas láminas de polietileno con aluminio. Podemos reciclar tanto el plástico en aceite de pirólisis como el aluminio a aluminio.
Otros procesos, por ejemplo, no lo permiten. Facilita mucho lo que es la gestión de los residuos, evitar el tener que separar absolutamente todo y aglomerar parte de ese residuo mixto que es básicamente muy difícil de valorizar, y a más le pones intensidad de separación, identificación, más costoso va a ser por ende. Es muy difícil que eso tenga un valor real y elevado en el mercado. Sí que podemos empezar a tener esas demandas finales con este tipo de procesos nuevos que están empezando a implementarse, y eso va a ayudar muchísimo porque eso sí que da una vía directa de ingreso nuevo y de generación de valor añadido nuevo que antes no existía a ese stream de residuo que habitualmente no tiene valor o incluso tiene un valor negativo. Tienes que pagar un gate fee, pero si te quieres desprender del residuo tienes que pagar a alguien que se lo lleve porque no hay demanda. Entonces, eso Ah, es donde veo que va a haber evolución. Caso evidente, flexibles, pero es aplicable a cualquier cosa, a la parte orgánica, a las secciones inorgánicas, a cualquier fracción, realmente. El tema es cómo encontramos mercados finales y aplicaciones que tengan utilidad y que den ese valor, porque al final todos son recursos. claro, sí. A ver, muy buen punto. Como que aquí en España tenemos esta fracción mixto, ¿no? Y a ver, como veo yo, vamos a necesitar acceso a lo mejor mercado fuera de España, porque si no tenemos capacidad suficiente para procesar los materiales extraídos, a lo mejor sería necesario, bueno, exportarlo, a ver, dentro del continente, pero con el presión de SDDR sería a lo mejor una buena idea cooperar con nuestros vecinos, ¿no? Yo en ese sentido soy un poco más estricto. A mí no me gusta hacer turismo de residuo. Vale. No me gusta mover el residuo de un lado a otro porque es Ujú. totalmente ineficiente y sueles mover mucho que no es del valorizable. Ya está contaminado, tiene muchos materiales que no es lo que realmente vas a valorizar. Y yo soy muy partidario siempre de hacer las cosas localmente. O sea, el problema del residuo es que es un ecosistema y tiene unas dinámicas que son muy particulares, está muy atomizado y existe en cantidades vinculadas allá donde nosotros estamos y en función de cuánto consumimos como consumidores. Y todo lo que consumimos y tiramos a la basura, pues eso está y está donde vivimos. Por desgracia, el ser humano no vive solamente en un sitio y es fácil de gestionar porque todo está disponible en un solo sitio, y entonces ahí podrías hacer un sistema muy eficiente. Entonces, el tener soluciones, primero, no intrusivas, que no tengas que reinventar la rueda, sino que con lo disponible y con cosas relativamente básicas y sin ser muy costosas, tengas ya una solución viable. Y que esa solución se aplique allá donde existe el problema, no mover el problema a la solución, sino aportar la solución allá donde está el problema. Creo que eso es realmente el game changer, la solución que realmente va a dar una escalabilidad y un impacto mayor. Pero para eso hay que dar con las tecnologías adecuadas y con las soluciones adecuadas. Nosotros, por ejemplo, desde Greenback es nuestra filosofía. Es un sistema modular, distribuido, aplicable en colocación allá donde existe el residuo. Se densifica en ese punto y luego se transporta densificado y de una forma mucho más eficiente. Entonces, ayudamos a la circularidad in situ, no, yo no transportaría material de España a Alemania o de Alemania a Bélgica. No. El problema de todo eso y por qué se hace y por qué se va a continuar haciendo es por la falta de infraestructura. No tenemos la infraestructura en España suficiente, ni en Europa, ni en el mundo, para poder gestionar el problema que estamos creando a nivel de consumo. Ese es el problema. Es un problema de hábito y de, pues eso, el problema, la patata es mayor que las soluciones que tenemos disponibles. Yo estoy aquí absolutamente alineada con Samuel. Creo que el problema pasa por resolver el problema lo más cerca posible de donde se está produciendo
y sobre todo por impulsar tecnologías, nuevas tecnologías, pues en este caso como Greenback, que al final permiten esa valorización de residuos con mucha flexibilidad. Hasta ahora pues teníamos pues muchas limitaciones, la fracción resto, determinadas fracciones de este tipo de plantas de recuperación pues estaban limitadas, bien sea por composición o por poder calorífico. Al final las incineradoras trabajan en una ventana de trabajo limitada y tienen que, bueno, pues eso, cuando lo valorizamos energéticamente tenemos limitaciones que tenemos también que tener en cuenta. Y si no, pues está ahí el vertedero, ¿no? Entonces yo creo que el impulsar estas tecnologías para poder abarcar un espectro más amplio de residuos y poder darles esa segunda vida es fundamental. Bueno, a lo mejor la idea entonces es pedir al gobierno un poco de apoyo para mejorar nuestra infraestructura de procesamiento, ¿no? Que los Y, impuestos sirvan pero para algo efectivo, no que se destinen a otras cosas o desaparezcan, ¿no? eso es. Y bueno, De todas formas, en que, tema de que regulaciones, yo también soy partidario, Ronald, de tener una regulación positiva. Y cuanto menos regulación, mejor, porque muchas veces se sobreregula. Y eso lleva también a hacer una paralización del sistema y de la economía y de las empresas, porque al final tenemos tanto con qué cumplir, con qué hacer y cuesta tanto de gestionar que es totalmente ineficiente. O sea, no, la regulación tiene que ser adaptada y justa y en proporción para que ayude al sistema y a la economía a ir donde tiene que ir. No, no tiene que suponer un problema, una barrera. sí. A ver, también has hablado de algo interesante que sería como, bueno, procesamiento modular, más pequeño. Y a ver, hemos hablado un poco más la semana pasada de esa idea de la atomización versus consolidación de reciclaje, de procesamiento de materiales. Y a ver, un factor, claro, en nuestra industria es asegurar que las ciudades están limpios, pero que podemos sustituir materiales primarias con materias primarias secundarias. Y lo que veo yo, y estoy de acuerdo que con esta idea, porque otro objetivo, claro, es emisiones. Y, pero sí, el parte que a lo mejor, Samuel, eres lo que podemos ayudar con esto, es cómo podemos empujar esta idea de plantas modulares, porque entiendo que significa, bueno, menos inversión, más adaptabilidad, y porque puedes implementarlo por la cantidad de material que piensas que vas a recibir, ¿no? Básicamente es lo que he comentado, es adaptar la solución y ponerla ajustada al problema, no tratar de meter un problema con calzador a una solución y generar ineficiencias en ese proceso. Entonces, yo vengo de la industria petroquímica y normalmente integración vertical es lo que se suele hacer y cuanto más grande mejor. Pero eso no es la realidad del ecosistema del residuo. El residuo, como he dicho, es distribuido en pequeña escala, a excepción de Tokio, Mumbai, Sao Paulo y grandes poblaciones que sí que hay muchísima gente y que se consume mucho. En la Ciudad de México, por ejemplo, donde nosotros tenemos la primera planta a nivel comercial. En eso sí que dirías, vale, hay una disponibilidad de residuo constante a un cierto nivel que puede permitir unas plantas ya grandes y de unas dimensiones razonablemente grandes y integrarla de una forma en la que se pueda. El problema es que la industria subsiguiente al reciclado, por ejemplo, del plástico es la industria petroquímica, la productora de plástico, y estos no suelen estar en las ciudades, suelen estar en complejos petroquímicos en otros sitios. Entonces, siempre vamos a acabar en un sistema distribuido.
porque aunque tengas grandes plantas integradas en complejos petroquímicos o centros logísticos grandes a nivel de transformación de oil and gas, no van a tener capacidad de gestionarse solos. Vas a tener que llevar mucha cantidad de volumen de residuo ahí y vas a tener que llevar material gestionado y producido en otras plantas de otros sitios ahí también, porque no va a haber posibilidad de generar todo ese volumen de materia que se requiere. Ten en cuenta que un cracker una planta de esas petroquímicas puede procesar millones de toneladas. O sea, tú no tienes millones de toneladas de plástico o de residuo, o sea, no está disponible en donde opera. Entonces, sí o sí, yo siempre veo que hay una modularidad y una distribución de la solución intrínseca, porque el problema es el que es el ecosistema es el que es. Cómo de modular y cómo de distribuido, cuánto de pequeño, cuánto de grande, eso ya es variable en función de cada uno de los sitios donde existe esa generación de residuos. Pero ahí es donde la escalabilidad y la modularidad es el sistema más eficiente. ¿Que tienes 10.000 toneladas en una población? Pues procesas 10.000 toneladas. ¿Que tienes una población de 50.000 habitantes o de 250.000 habitantes? Pues pones X módulos o ajustas la solución a esa capacidad, asegurándote primero que hay un input como tiene que ser, en el volumen que tiene que ser, pero además de una forma constante. No puedes poner algo de forma puntual que luego igual vas a tener una bajada de volumen porque hay estacionalidad y el consumo varía en función de la estación del año. En zonas, por ejemplo, turísticas, que hay mucha más población en verano que en invierno. Entonces vas a tener una planta que no va a estar operativa todo el año. Eso es totalmente ineficiente. Entonces, ese tipo de cuestiones son las que creo que este nuevo approach, este nuevo enfoque de hacer soluciones modulares distribuidas, ajustadas a la realidad, son las más eficientes y son las que al final aportan la solución donde se necesita, que es donde existe el problema. Laura, tú haces también algo similar con la modularidad y la escalabilidad de los procesos y lo que analizáis a Sí. nivel de gestión de residuos. O sea, Así es que nuestra visión es la misma. Incluso cuando la planta se está concibiendo, a veces hay determinados factores que es difícil predecir. Y en ese caso, lo que mejor funciona es preparar las plantas para que puedan crecer a lo largo de su vida útil si es necesario. Nosotros lo que permitimos es estudiar todos los escenarios posibles, le damos toda la información al usuario para que pueda testar distintas alternativas, pero vamos, el tema de la escalabilidad en cuanto al crecimiento es fundamental. Y yo también creo en la atomización. No creo que en el futuro se vayan a hacer gigantes plantas que unifiquen todo el tratamiento de residuos, sino que lo mejor va a ser que los residuos se traten cerca, cuanto más cerca posible donde se están produciendo y reducir todos esos costes y problemas logísticos, ¿no? Que al final penalizan muchísimo, ¿no? Entonces, totalmente alineado con el tema de la atomización y de la escalabilidad, de darle la flexibilidad a la planta de crecer con la demanda. mm. Y luego el tema de la coubicación también, o sea, no, en la medida de lo posible hacer cosas, lo que decía, no intrusivas, o sea, no tengamos que implementar cosas nuevas que tengamos que crear, o sea, si ya existe una infraestructura, una nave industrial que está haciendo separación de residuos y existe un espacio ahí donde poder poner un módulo, varios módulos y hacer ese proceso in situ, eso es lo más eficiente que existe. Entonces, es una forma también de cómo las tecnologías pueden incrementar y mejorar la circulabilidad allá donde ya se está operando en otros niveles. Por ejemplo, los gestores de residuos pueden empezar a hacer operaciones circulares in situ y a añadir más valor a la operación solamente de separación o de gestión de residuos. Igual que alguien que está quemando residuos, por ejemplo. En lugar de quemarlos, si puedes sustraer una parte de valorizables para hacer más valor añadido a eso y venderlo posteriormente, ¿por qué no obtener más valor del recurso? O sea, es un poco el approach, el enfoque de forma de cascada, ¿no? Es decir, no son tecnologías que tendrían que competir entre sí, de hecho no creo que ninguna compita entre sí. Son tecnologías
complementarias. Primero vamos a hacer lo lógico y más económico y lo mejor, más viable. Cuando eso ya no es solución porque no le das una viabilidad y un mercado útil, vamos a aplicar otra tecnología que ayude a ese reciclaje o a esa circularidad. Que eso no funciona, entonces implementamos otra, etcétera. Es un poco el approach de cascada que le llamo yo. Y yo a mí lo que me parece súper interesante es lo que comentabas antes, Samuel, de luego el siguiente paso, ¿no? En plan, por ejemplo, pensar en los modelos de economía circular en lo que es toda la infraestructura, o sea, no solo la parte de tratamiento, sino lo que viene después, que son los recicladores, ¿no? Entonces, la integración de las plantas de reciclaje con las industrias locales, incluso. Aquí tenemos muchos ejemplos interesantes, por ejemplo, en Suecia pues las plantas de tratamiento están integradas con industrias manufactureras y es bueno, pues es como un enfoque muy interesante pensar como en esa simbiosis, ¿no? Porque no es solo la logística del residuo, el tratamiento, el reciclaje, sino es luego a dónde va eso, ¿no? Entonces creo que hay que pensar en esa cercanía porque al final estamos transformando toda la cadena, o sea, para que tenga sentido no solo podemos enfocarnos en el tratamiento o en el reciclaje. Creo que hay que ver luego formas para integrar el resto. Estás en silencio, Ronald. Sí. Esa coste de logística es uno de los mayores costes de la industria y es, bueno, el enemigo de eficiencia. Así que esto, simbiosis o integración, es, a ver, es siempre una buena idea. A ver, ahora quiero cambiar la tema un poco a las marcas, los productores de envases, que sí tienen una gran influencia a la humanidad, a, bueno, la seguridad de nuestra comida, ah, y su contribución a nuestra industria, ¿no? Bueno, sí, para los invitados vamos a hablar de REP y, y, y bueno, pues lo que veo yo es, a ver, en este país tenemos organismo, Ecoembes, que funciona muy bien, pero lo que veo es el, es las marcas están poniendo más fuerza en ayudar a la industria o aceptar responsabilidad. A ver, al final son ellos que, que producen los envases que sí son necesarios para nuestras vidas, pero son un parte importante y, a ver, interesante de la ecosistema. Ah, lo que quiero preguntar a lo mejor a Laura es, ¿cómo, cómo pueden las marcas, saber un poco más de qué pasa con sus residuos? ¿Dónde van? ¿Cuál sería una manera de ellos ayudar más? No solo en fondos, pero no sé si hay otras maneras que las marcas pueden ayudar a la industria. Aquí es un tema complejo el del REP, ¿no? Eh, Sin duda pasa por esa conexión entre el inicio de la cadena y el final. Y yo creo que al final la digitalización va a jugar un factor muy importante en esta parte, ¿no? ¿Cómo se puede ayudar ¿no? a los municipios, las marcas, las plantas, ¿no? que se adapten a estos cambios? Al final, esto se basa siempre en el principio de quien contamina paga, ¿no? Y personalmente yo creo que está muy bien porque ya no es suficiente con aparentar ser verde o ecológico, ¿no? Al final, bueno, ni tener una capita de greenwashing, ¿no? Que nos proteja. Las empresas deben de serlo y deben de demostrarlo con números y con métricas.
Y ahí es un poco también donde entramos nosotros. O sea, nuestra postura en Humara es proporcionar al final a todos los actores que deciden ejecutar una nueva instalación y a aquellos que gestionan una existente, pues herramientas tecnológicas para que tomen las mejores decisiones, ¿no? Y en el caso de las marcas, bueno, pues quizás entender mejor cómo funciona la cadena aguas abajo, porque ellos están aguas arriba, pero es muy importante entenderlo como un ciclo entero, ¿no? Entonces, digitalizar todos estos procesos nos va a dar más datos y métricas. Vosotros, Roland, también formáis una parte fundamental de esto, porque al final, dentro de lo que ocurre en las plantas, pues la automatización, el uso de tecnologías avanzadas y sobre todo la separación y medición de flujos es fundamental. No podemos mejorar lo que no medimos. Y esto es un problema de base en este tipo de plantas, ¿no? Entonces yo creo que, bueno, de reducir niveles de contaminación en las fracciones de los residuos es fundamental. Y bueno, mayor integración y conexión con los productores, inicio y final de cadena. Yo creo que es también un paso importante. No sé si Yo estáis estoy, de yo acuerdo con estoy, esto. yo estoy de acuerdo, Laura, y lo que dices del principio y el fin es precisamente lo que hablo yo con muchas de las marcas con las que hablamos. En Greenback Mm, tenemos varios tipos de clientes. Un cliente son precisamente las marcas, porque son los que están al principio, pero también están al final. Entonces, muchos tienen la visión de, no, yo soy marca, yo estoy al final, lo único que necesito es hacer un pool, tirar de la cadena de valor para que a mí me llegue el contenido reciclado que yo, pues me ujú. requieren ahora por ley en muchos países, o por compromisos socioeconómicos y medioambientales de las propias compañías que hacen claims a sus accionistas y a la sociedad en general, que van a ser tanto verdes, que van a reciclar tanto, etcétera. Pero pierden la perspectiva de que si ellos no hay un inicio en la cadena, en la rueda, para que la rueda gire en la dirección adecuada, no van a obtener ese recurso que van a necesitar como contenido reciclado. Entonces, ellos tienen siempre ese rol dual, el de al final de la cadena incentivando la demanda, pero al mismo tiempo al principio de la cadena incentivando la circularidad y la recolección del residuo, su separación y, en la medida de lo posible, que se lleve a un proceso de reciclado, no a una incineración o no a un vertedero. Y muchos están empezando a entenderlo, pero muchos otros no. En sitios donde tenemos la IPR, la responsabilidad extendida de los productores, como en Europa y en algunos estados de Norteamérica y en otros países, es evidente porque no tienen más narices. Lo tienen que hacer por ley. Pero muchos otros se han dado cuenta o se están dando cuenta de que si ellos mismos promueven ese tipo de iniciativas, van a obtener un resultado muy positivo y el mismo que tienen en estados regulados, pero a una fracción del coste. Porque al final no están imponiéndoles a ellos que lo tienen que hacer y que tienen que pagar lo que tienen que pagar, que es una barbaridad de dinero. Cuando lo piensas, las marcas al final están cansadas de pagar tanto dinero. Pero al final tienen que cubrir los costes de recolección del residuo, de separación, de reciclaje, para separar ese residuo del medio ambiente. Sí. Y si lo hacen voluntariamente, que es lo que, por ejemplo, nosotros estamos haciendo en México con marcas como Nestlé o Bimbo u otras, eh, ellos voluntariamente se asocian con nosotros para que nosotros gestionamos a una fracción del coste de una IPR, de una excepción, un sistema de responsabilidad extendida, eh, ayuda a incentivar la compra del residuo, que las empresas que gestionan los rellenos sanitarios, los vertederos, las empresas de separación, etcétera, reciban un input económico que les ayuda a cubrir los gastos, y entonces ellos pueden poner recursos y tiempo para precisamente dar ese producto resultante del proceso de recuperación y de selección a un proceso como el nuestro, como otros, de reciclado mecánico, para que entonces se pueda hacer algo con ese residuo. Y entonces es cuando la economía circular existe. Si eso no se da y no se incentiva al principio, y las marcas es el rol principal que tienen,
no vamos a tener una economía circular efectiva. Las empresas no van a poder invertir en más infraestructura, en unas nuevas plantas de separación, aunque sean básicas, porque no todos los sitios tienen la capacidad ni los recursos como para poder montar una empresa de separación como tenemos en Alemania o en Austria o en Bélgica o en España. Eso cuesta muchos millones de euros y simplemente no tienen esa capacidad. Pero aún así el problema sigue siendo el mismo y la necesidad sigue siendo la misma. Entonces, ese incentivo económico y ese apoyo a que estas iniciativas empiecen a surgir para valorizar todo esto y mover ese volumen de material en la dirección correcta y adecuada es básico y fundamental. Ahora, también lo que veo yo es, im- es importante tener como estabilidad de precio de estos inputs, ¿no? De estos materias primas secundarias. Y bueno, los REP por el mundo están ayudando a asegurar que las plantas pueden recibir un precio estable. Va a ser, bueno, momentos cuando, si estamos hablando de plástico, que el precio de usar material virgin, ¿no? Sería Mm, más barato, pero otros cuando hay un precio, bueno, más caro. Pero lo que veo yo es tiene, bueno, un rol importante de establecer este precio para que la industria pueda invertir por el largo plazo, ¿no? Es decir, crear estabilidad en el mercado, en el ecosistema, para que todas las partes del ecosistema pueden pensar en lo largo plazo, ¿no? eh, es totalmente de acuerdo. Y el tema también es que la responsabilidad extendida está cambiando también. Y muchas veces era un saco en el que todo se metía y los volúmenes al final eran los que eran y tenías que cubrir los gastos y se repartía todo como podías. Pero ahora con la ecomodulación van a cambiar también cosas, que va vinculado también a lo que comentábamos antes de los sistemas de depósito. Entonces, en función del tipo de residuo, van a pagar más o menos, porque va a costar más o menos. Y afecta también al tema del precio. Y lo que yo siempre he tenido muy claro que no todo es una industria, sobre todo en lo que es la cadena de valor del plástico o de otros residuos, en el papel o en otros sectores de otros materiales, sí que lo tienen un poco más incorporado. Pero en el tema del plástico, por ejemplo, particularmente, de donde vengo yo, ahí siempre se ha vinculado todo a la Virgen y la Virgen tiene unas dinámicas de precio que están en base al petróleo y el plástico y el residuo y todo el sistema de gestión de residuos no tiene ninguna vinculación al petróleo. Tiene una vinculación a cuánto cuesta las plantas, cuánto cuesta la operación y cuánto procesas en ese coste de planta. Y eso es un sistema muy fijo y además es predecible y eso es bueno porque necesitamos tener visibilidad y predictibilidad en lo que tenemos que operar y cuánto nos va a costar esto de la economía circular. Entonces, cuando haces un análisis de inversión y tienes esa claridad de visión y cuánto van a ser los costes, automáticamente te haces un sistema económico que está desacoplado del sistema fósil. Y es como debe de ser. El problema es que hoy día todavía hay mucho peso de la cadena de valor del plástico particularmente y de los materiales vírgenes, que son los que todavía están tirando de los precios y el resto van detrás, enganchados a esas variables y a esas dinámicas. Y eso no es viable. O sea, hoy día vivimos una crisis del reciclaje en Europa. O sea, empresas están cerrando, la rentabilidad no es buena porque hay muchos que están sufriendo mucho con unos precios muy bajos y con una demanda relativamente baja. Entonces, ¿cómo puedes establecer un sistema y una economía que sea viable a largo plazo? Haciendo un desacople y teniendo claro que esta industria es como es y se basa en unos costes fijos de operación que son los que son y generar un producto que es el que es, con unos costes X. Entonces,
es muy sencillo desde mi punto de vista, pero hay un legado de gestionar el negocio pues que hoy día es nocivo. En el momento en el que cambie el ciclo, pues todos estarán contentos y habrá mucha rentabilidad para las empresas recicladoras y de gestión de residuos, pero eso tampoco es sostenible, porque luego vendrá otro ciclo. O sea, los ciclos los vamos a tener siempre. Pues necesitamos de tener ese desacople. Y las tecnologías permiten eso, porque te dan esa visibilidad y esa estabilidad. Es decir, yo tengo un proceso que conozco, que controlo, como dices tú, Laura, se mide, se controla, entonces lo puedes gestionar y llevarlo a eficiencias cada vez superiores. Y tecnologías como las vuestras, Ronald, que puedes identificar lo que estás sacando del proceso. En nuestro caso nos ayuda a controlar la calidad que le metemos al proceso de reciclaje, porque eso es importante para el valor que luego puedes obtener. Para una empresa de separación, lo mismo. O sea, si no sabes lo que estás haciendo y qué calidad estás generando, no puedes gestionar bien ese valor que deberías de estar sacando por el residuo, por el recurso. Claro. Ah, ahora quiero otra vez cambio la tema y pues a ver, unos comentarios súper interesantes. Gracias a ambos. Pues ahora quiero hablar un poquito de la nueva tasa de residuos, que bueno, en teoría, de abril de este año. Y a ver, como he leído, que varios comunidades autónomos están, bueno, reaccionando diferentes a esa tasa. Algunos, bueno, quieren sacar esto o sacar dinero de IBI. Algunos todavía no han hecho nada. Y en Madrid, en algunos barrios ya han puesto la tasa. Como entiendo yo, la idea es incentivar que los consumidores reciclan más porque van a penalizar a los, bueno, los ciudadanos si ponen material reciclable en los contenedores, a ver, naranjas, depende, sí, naranjas, ¿no? En todas las comunidades, pero basura general. Pues tengo, bueno, algunas interpretaciones de esa nueva tasa. Pues, primero de todo, lo que yo he escuchado en la calle es que alguna gente dicen, bueno, sí, estoy hablando de Madrid aquí, ¿eh? Pero han dicho, bueno, pues ya que estoy pagando más dinero, pues no voy a reciclar y voy a poner todo lo que es reciclable en la basura general. Pues, a ver, ¿qué pensáis de esto? Como podemos decir, tipo, Yo puedo dar mi visión consecuencia. personal. Mi visión personal. Yo estuve viviendo 11 años en Holanda y en Ámsterdam. Hay mucha calle estrecha y los camiones de basura no pueden pasar por todas las calles. Y se tomó la decisión de recoger toda la basura en un contenedor, exceptuando algunas zonas que sí que se puede, pero la mayor parte de la basura está todo mezclado en un contenedor, el contenedor gris, y todo se lleva a un centro de separación enorme que hay en la ciudad. Y eso es efectivo, pero tiene implicaciones en cuanto a la calidad del residuo, hay mucha más nivel de contaminación, etcétera. Entonces, en la medida de lo posible de que puedas implementar sistemas de separación en la fuente del residuo, mejor para la calidad y para la reducción de contaminación y para generar una mayor reciclabilidad. Pero eso conlleva mucha educación a nosotros, que somos los que tenemos que poner esa basura ahí. Entonces, tienes que tener primero la infraestructura, porque muchas veces estamos poniendo basura separada y luego se mezcla todo y va a un sitio en el que se vuelve a mezclar y no tiene sentido haberla separado para luego mezclarla. No es todos los casos, todos los sitios, pero pasa. Entonces, concienciación.
de las personas, que eso valga la pena, pero vale la pena por algo y además demostrando que esos sistemas y esa infraestructura existe y además tiene estos resultados. En el momento en el que eso se puede comunicar, es más fácil. Pero para eso necesitamos tiempo y la transición a la economía circular es cuestión de tiempo, no es cuestión de si hay que hacerla o no. Yo creo que es evidente. Lo que pasa es que va a tener un poco, va a tomar un poco más tiempo de lo habitual, de lo que pensamos que deberíamos de tomar. Pero las tasas al final, ¿quiénes las van a pagar? Las vamos a pagar nosotros, consumidores. O sea, si ya te lo van a cobrar en impuesto, ya la estás pagando. Entonces, no tienes salida. Otra cosa es qué se hace con esa tasa, porque si es una tasa para ese propósito, debería de ese dinero que se recupera o se toma de esa tasa ir a ese propósito, destinarse exclusivamente para mejorar las infraestructuras, para mejorar la recolección y la separación y todo. Eso influye en la disponibilidad financiera del capital para invertir donde hay que invertir. Si no, estamos en el mismo problema de siempre. ¿Quién paga esto? Al final, claro, si el dinero se destina a otras cosas, pues al final siempre falta dinero. Es un tema, es un tema complejo este. Yo creo que queda mucho de sí. Yo creo que, a ver, todo lo que incumbe a tasas y, e impuestos siempre genera mucho rechazo. Yo como lo veo, aquí veo tres pilares fundamentales. Concienciación es el primero. Vale, la concienciación es básica, pero es un pilar lento y muchas veces generacional, incluso. O sea, nosotros reciclamos mejor de lo que lo hacían nuestros padres, pero es lento, no es algo que vaya rápido, ¿no? Luego, tema, inversión en nueva infraestructura, ¿no? Y nuevas tecnologías, pues como la vuestra, por ejemplo, Samuel, ¿no? Esto es un catalizador importante, pero tampoco lo es todo, ¿no? Entonces, la tercera forma para mí es incentivar, ¿no? O desincentivar, ¿no? El tema de la normativa y la legislación. Es otra forma, otra palanca de empuje, ¿no? Y yo creo que estas tres son básicas, ninguna sustituye a la otra. O sea, no hay compensación, lo que comentaba antes Roland, claro, como vamos a pagar más, ahora estoy menos concienciado y va todo. O sea, creo que tiene que haber un equilibrio para que esto funcione. Yo creo que esta nueva tasa es un reto, también es una oportunidad de modernizar la industria. Lo hablábamos el otro día, las nuevas tecnologías tienen un coste asociado. Probablemente si tuviésemos espacio infinito y no nos interesase recuperar los recursos de los residuos, lo más económico sería meterlo en un agujero gigante y olvidarnos del problema. No estamos en este escenario ni lo vamos a estar, ¿no? Entonces, impulsar estas nuevas tecnologías para poder valorizar cosas que hasta ahora no se valorizaban, medir mejor en la infraestructura existente y mejorar estas operaciones porque tiene un coste. Lo tenemos que pagar todos. Yo creo que tiene que haber como un equilibrio. O sea, es un tema complejo, pero sin duda no podemos primar un pilar y dejar el otro desprotegido. Claro. A ver, y si no pagamos ahora, pagamos en el futuro, ¿no? Y a ver, como todos los planes, tienes que tener un buen plan, comunicar bien, asegurar que los incentivos o desincentivación están entendidos por la población y luego puedes implementar, ¿no? Pero hay un aspecto importante, Pues es- es- eh, eso está bien y es básico. Pero el tema es, una vez lo haces, si no lo evidencias, entonces no anclas el mensaje. Necesitas demostrarlo, necesitas, o sea, todo lo que hagamos a nivel de economía circular y todo eso, necesitas de trazarlo, evidenciarlo, agregarlo, la información, que al final nuestras tres empresas es lo que hacemos, o sea, estamos gestionando información, datos, integrando tecnologías para precisamente a través del uso de esa información que se genera en el proceso y en los flujos de materiales, poder tener mejores decisiones y poder evidenciar que efectivamente si hemos recogido plástico flexible en el contenedor amarillo
¿cuánto hemos recogido? ¿Hemos recogido cuánto? ¿10 kilos, 50 kilos o 200 kilos? ¿Y de qué tipo de material? Y entonces, si hay contaminación, ¿qué tipo de contaminación? Porque entonces podemos actuar sobre esa contaminación y podemos enseñar a que ese tipo de contaminación no tiene que estar ahí, porque nos afecta al proceso y nos afecta de esta manera. Entonces, esto es lo que hacemos a través de estas tecnologías. El monitorear, el generar estas evidencias en el proceso y con ese análisis de datos agregar esa información para poder certificarlo y decir, mira, esto es lo que ha pasado y además viene de este sitio y es esta calidad. Y entonces podemos tomar decisiones. Y es cuando los planes de mejora se pueden implementar, es cuando puedes justificar inversiones, porque tienes los flujos de material, tienes qué tipos de material, tienes ese valor de material asociado. O sea, ahí es cuando realmente la tecnología da el salto cuántico, de decir, ahora sí que estamos en un nivel que sí que podemos operar muchísimo más eficiente y llevar esto al siguiente nivel. O sea, eso, nosotros en Greenback, por ejemplo, es lo que hacemos en nuestro propio proceso. O sea, tenemos que analizar todo y monitoreamos nuestro flujo de material, la calidad que metemos, lo que separamos como contaminantes del proceso. Eso nos ayuda también a decirle a quien nos entrega el residuo, mira, me estás entregando más de esto, les ayudamos a mejorar su propio proceso, les ayudamos a generar más valor, porque si nos entregan mucha contaminación, cobran menos, si nos entregan mejor material, cobran más. O sea, hacemos smart contracts. Hay una serie de eficiencias y de mejoras que son para todos, no solamente es para quien tiene la tecnología en el propio proceso. Y eso nos ayuda a todos. O sea, nosotros tenemos, por ejemplo, un Great Parrot y nos ayuda a identificar esa calidad, que no solamente es para saber lo que procesamos, ¿no? Es que nos ayuda a saber de qué calidad estamos hablando. Y como eso con todo. Pues espectacular. Ah, ah, ya, bueno, creo que básicamente hemos hablado de las preguntas que han llegado y bueno, hablando un poco más de colaboración para terminar, creo que hemos hablado mucho de cómo, cómo es necesario que los ciudadanos, desde los ciudadanos hasta las empresas que llevan a las plantas, los sistemas de red, la legislación y empresas como nuestros, como que llevan opciones de innovación y nuevas tecnologías, tienen que trabajar juntos. O sea, Laura tiene una tecnología increíble que, a ver, he leído su sitio web esta mañana que pueden reducir el tiempo de diseñar de una planta. ¿Cuánto es? 80% ahora. Sí, Y es una que, locura. sí, y Es lo que que Samuel hubiésemos está. soñado. Sí, y que Samuel está diseñando y implementando soluciones modulares usando blockchain, haciendo verificación y mm, creo que los tres estamos, bueno, aprovechando de nuestras tecnologías para, bueno, asegurar que el ecosistema está adaptable y que puede responder a los cambios y que todo lo que llega no sea sí, sería una sorpresa a veces, pero podemos tener la capacidad de reaccionar rápidamente. Y bueno, vivimos en un mundo de cambio continuo y va a ser así. Y espero que todos los invitados han aprendido algo hoy. Vais a recibir el grabación de ese evento y, bueno, un poco más información de las tres empresas. Y bueno, gracias a todos y gracias a Samuel y Laura. Ha sido Un placer. un gran placer. Igualmente, Muchas igualmente. gracias. Ha sido una charla súper interesante.
la segunda parte en breve, ¿no, Sí, Ronald? en breve, en Ahora, breve. ahora Seguro. tenemos que tener las preguntas de los asistentes que nos digan qué quieren saber más o qué es lo que quieren solucionar y qué problemas tienen. Y entonces hacemos la segunda sesión, que nos contacten cuando Claro, quieran. Sí, sí. Todos van a recibir los contactos de los tres y pues seguimos hablando, ¿no? muy bien. Un Muy bien. placer. Gracias. Vamos a cerrar y buen día a todos.